En el universo que habitamos, todo parece organizado alrededor de polaridades, fuerzas, estados o condiciones que se oponen, se equilibran o se complementan. Luz y oscuridad, calor y frío, movimiento y quietud, agua y fuego, expansión y contracción, amor y odio, espacio y tiempo, pares que describen la forma en que la realidad se manifiesta. En este video exploraremos su naturaleza fundamental, por qué existen y por qué nuestro universo parece tener una estructura basada en polaridades, examinando este fenómeno desde lo científico, lo filosófico y también desde lo cotidiano. Cuando observamos la naturaleza con atención, las polaridades aparecen por todas partes. No como simples contrastes, sino como mecanismos que permiten que los procesos funcionen. La temperatura necesita diferencias para que exista el flujo de calor, el magnetismo surge de polos opuestos, las cargas positivas y negativas hacen posible la estructura misma de los átomos. Incluso el tiempo adquiere sentido gracias a la diferencia entre pasado y futuro. Estas polaridades no son adornos del universo, son condiciones necesarias para que algo pueda cambiar, moverse o incluso existir. Comprender esto nos acerca a una pregunta más profunda: ¿son las polaridades una propiedad esencial de la realidad o solo una forma humana de interpretar lo que ocurre? Si analizamos cómo se estructuran los fenómenos, descubrimos que las polaridades actúan como un principio de organización. No se limitan a coexistir, generan dinámicas. La atracción y la repulsión permiten que las partículas formen estructuras estables, el equilibrio entre presión y gravedad da forma a los sistemas cósmicos. Y la alternancia entre estabilidad e inestabilidad impulsa los ciclos naturales. Las polaridades crean tensiones que el universo resuelve mediante patrones, ritmos y equilibrios. Esta tensión es precisamente la que hace que la realidad no sea estática, sino activa y creativa. Entender este principio nos ayuda a ver que las polaridades no son obstáculos, sino la base o fundamento de la estructura del mundo. Una de las preguntas inevitables es: ¿por qué nuestro universo funciona mediante polaridades? La física sugiere que muchas de estas dualidades no son opcionales, sino el resultado directo de las leyes fundamentales que gobiernan la energía y la interacción. Para que exista movimiento, debe haber diferencias; para que exista estabilidad, debe haber fuerzas opuestas que se compensen. Incluso la formación de estructuras, desde partículas hasta sistemas complejos, depende de la presencia de contrastes que generen orden a partir del desequilibrio. Desde una perspectiva más amplia, las polaridades parecen ser el lenguaje que utiliza el universo para organizarse, evolucionar y mantener su coherencia interna. No se trata solo de opuestos que se enfrentan, sino de un sistema que necesita dos extremos para despegar todo su funcionamiento. Cuando miramos el universo con una perspectiva más simple, notamos algo evidente: nada cambia sin contraste. Si todo fuera igual, uniforme y estático, no existiría movimiento, ni transformación, ni historia. Las polaridades introducen esa diferencia que pone todo en marcha. No hace falta usar términos complejos para entenderlo: el día tiene sentido porque existe la noche, y el movimiento ocurre porque algo deja de estar donde estaba. La ciencia confirma que estas diferencias son las que permiten que la energía fluya y que los fenómenos se desarrollen. Las polaridades, en lugar de ser una complicación, resultan ser el impulso que mantiene al universo vivo, dinámico y en permanente creación. Para entender mejor el valor de las polaridades, basta imaginar lo contrario: una realidad completamente unificada, sin diferencias, sin opuestos. Algo parecido a lo que la física describe como una singularidad, un estado donde todo es uno solo, sin arriba ni abajo, sin dentro ni fuera, sin contraste alguno. En un escenario así, nada podría distinguirse de nada. Sería un universo sin historia, sin procesos y sin identidad. Justamente por eso, cuando surgen las polaridades, cuando aparece la primera diferencia, el primer esto frente a aquello, nace también la posibilidad del cambio. La existencia tal como la conocemos depende de que haya opuestos que se separen, se relacionen y generen diversidad. Sin polaridades, el universo sería una masa silenciosa e indiferenciada; con ellas, se convierte en un escenario lleno de formas, movimientos y significados. Entre todas las polaridades que vemos en la realidad, una de las más presentes es la del masculino y femenino. No se trata solo de género humano, sino de dos dinámicas que aparecen en la naturaleza, en los ritmos del universo y hasta en muchas tradiciones antiguas. El masculino suele asociarse con lo que avanza, impulsa y se proyecta hacia afuera, mientras que el femenino se relaciona con lo que recibe, nutre y da forma. Son dos maneras distintas de actuar, pero que se complementan constantemente.
En el universo vemos este juego en la expansión y la contención, en la energía que se mueve y la que organiza, en la fuerza que inicia y la que sostiene. No son polos que compiten, son dos movimientos que, juntos, generan equilibrio, continuidad y creación. Y cuando entendemos esta polaridad desde lo natural y no desde los estereotipos, vemos que es una expresión más del modo en que el cosmos se organiza a través de contrastes que se necesitan mutuamente. Cuando observamos la naturaleza, vemos que las polaridades no solo generan diferencias, sino que también establecen equilibrios que permiten que las cosas funcionen. El clima, por ejemplo, no depende de un solo tipo de temperatura, sino del contraste entre regiones cálidas y frías que mueve los vientos y da forma a las estaciones. Los ríos existen porque hay zonas altas y bajas, los ecosistemas florecen gracias al balance entre competencia y cooperación. La vida entera se sostiene sobre una especie de danza constante entre fuerzas que parecen contrarias, pero que en realidad se complementan. Y aunque a veces uno de los polos domine, siempre acaba emergiendo el otro para restaurar el equilibrio. La naturaleza nos muestra que las polaridades no son un conflicto, son una relación que mantiene el mundo en movimiento. También existen polaridades que no podemos tocar, pero que todos sentimos, como el amor y el miedo. Son fuerzas internas que parecen oponerse, pero que en realidad funcionan como dos caras de una misma experiencia. El amor nos abre, nos conecta y nos impulsa a crear, el miedo nos protege, nos alerta y nos ayuda a reconocer riesgos. Ninguno de los dos es malo en sí mismo, juntos forman un equilibrio que nos permite movernos por la vida con sensibilidad y prudencia. En el fondo, estas polaridades emocionales son un reflejo humano de lo que vemos en el universo, contrastes que nos muestran hacia dónde avanzar, qué valorar y qué cosas importan de verdad. Y al igual que en la naturaleza, es la interacción entre estos polos lo que nos hace crecer, aprender y descubrir quiénes somos cuando enfrentamos lo que sentimos. Una de las visiones que mejor explica la naturaleza de las polaridades proviene del taoísmo, una filosofía que no necesita términos técnicos para describir cómo funciona el cosmos. En lugar de ver los opuestos como enemigos, el taoísmo los entiende como dos aspectos de una misma realidad. El famoso símbolo del yin y yang no representa una lucha, sino un movimiento continuo entre dos fuerzas que se transforman y se equilibran mutuamente. Lo frío no existe sin lo cálido, lo claro sin lo oscuro, lo activo sin lo pasivo. Esta idea encaja sorprendentemente bien con lo que observamos en la naturaleza física, los opuestos no solo coexisten, sino que dependen uno del otro para manifestarse. Desde esta perspectiva, las polaridades no dividen el universo, lo completan, mostrando que la armonía surge precisamente de la interacción entre contrastes. En muchas tradiciones religiosas, las polaridades aparecen como una forma de explicar la estructura misma del mundo. No se presentan como enemigo contra enemigo, sino como dos fuerzas que revelan el orden profundo de la creación. En algunas culturas, la luz y la oscuridad no son buenos y malos, sino etapas necesarias para que la existencia se despliegue. Incluso mitos antiguos hablan de separaciones primordiales, el cielo de la tierra, las aguas superiores de las inferiores, lo visible de lo invisible. Estas narraciones no buscan describir procesos físicos, sino expresar que, para que la realidad pueda ser entendida, primero debe haber distinción. Las religiones han utilizado las polaridades como un lenguaje simbólico para darle forma a lo inexplicable, recordándonos que la dualidad no es un error del cosmos, sino una manera de revelar su estructura. La filosofía también ha explorado profundamente la idea de que sin polaridades no habría identidad. Pensadores desde la antigua Grecia hasta corrientes contemporáneas han señalado que algo solo puede definirse cuando existe un contraste que lo delimita. No entendemos lo finito sin lo infinito, lo posible sin lo imposible, lo necesario sin lo contingente. Las polaridades permiten que el pensamiento establezca categorías, límites y significados. Algunas corrientes sostienen incluso que el conocimiento surge precisamente de esa tensión entre lo que es y lo que podría ser. En este sentido, las polaridades no son solo un fenómeno del mundo físico, sino una estructura que sostiene la forma en que pensamos, interpretamos y damos sentido a lo real. Cuando juntamos las perspectivas científicas, filosóficas y religiosas, aparece una idea poderosa: las polaridades son una condición para que exista cualquier forma de experiencia, estructura o significado. No solo están en la naturaleza, también están en la forma en que entendemos la vida, organizamos nuestras ideas y narramos nuestra historia. Y al observarlas desde distintos enfoques, descubrimos que todas coinciden en un mismo punto: sin diferencia, no hay forma; sin contraste, no hay movimiento; sin opuestos, no hay relato posible. La polaridad no divide el universo, lo activa,
convirtiendo una sola unidad indiferenciada en un espacio donde puede surgir la complejidad, la variedad y la evolución. En ese sentido, entender las polaridades es acercarnos al funcionamiento más íntimo del cosmos y, al mismo tiempo, a la lógica que sostiene nuestra percepción de la realidad. Entre todas las polaridades que la humanidad ha intentado comprender, una de las más discutidas es la del bien y el mal. A diferencia de otras dualidades de la naturaleza, esta no surge de fuerzas físicas, sino de nuestra manera de interpretar acciones, consecuencias y valores. Sin embargo, funciona bajo la misma lógica de contraste, lo llamamos bien porque existe algo que consideramos mal. Y en muchas tradiciones, estos dos polos no representan entidades separadas luchando eternamente, sino una tensión moral que nos permite reflexionar, elegir y construir convivencia. En algunas filosofías orientales, por ejemplo, no se entienden como absolutos, sino como tendencias que se equilibran y se transforman. Desde esta perspectiva, el bien y el mal no son bloques rígidos, sino una polaridad que invita a pensar, a discernir y a entender que la conducta humana se mueve dentro de una gama de posibilidades influenciada por contexto, cultura y consecuencia. Así, incluso esta polaridad revela que necesitamos contrastes para orientar nuestras decisiones y darle forma ética a nuestras vidas. La ciencia moderna aporta una idea fascinante que complementa lo anterior. Muchas de las polaridades que hoy vemos surgieron porque, en los primeros instantes del universo, ciertas simetrías se rompieron. Al principio, todo era más uniforme, más parecido a esa unidad sin contraste. Pero pequeñas diferencias, mínimas asimetrías en la energía, en las fuerzas y en las partículas, se amplificaron con el tiempo, creando cargas positivas y negativas, materia y antimateria. Regiones más densas y más vacías. Esa ruptura inicial permitió que el universo dejara de ser homogéneo y se convirtiera en un escenario lleno de variedad y diferenciación. Desde esta mirada, las polaridades no son simples coincidencias, sino el resultado de un proceso cósmico que transformó la unidad en diversidad. Sin esa ruptura, nada de lo que conocemos hoy habría podido formarse. Cuando vemos el bien y el mal como una polaridad más dentro de la vida, empezamos a entender algo importante: estos contrastes no están ahí para hacernos sentir culpables ni para dividirnos, sino para guiarnos. Igual que diferenciamos entre frío y calor para saber cuándo abrigarnos o no, también diferenciamos entre lo que sentimos que está bien o mal para tomar mejores decisiones. Esta polaridad no es una etiqueta que te define para siempre, es más como una referencia que te ayuda a ver hacia dónde moverte. Todos nos equivocamos, todos corregimos, todos cambiamos. Y así como en la naturaleza ningún extremo manda para siempre, en nuestra vida también vamos aprendiendo a encontrar ese punto donde las cosas se sienten más equilibradas. Las polaridades no te dicen quién eres, simplemente te dan un sentido para descubrir quién quieres llegar a ser. Si miramos con honestidad nuestra vida diaria, nos damos cuenta de que convivimos con polaridades todo el tiempo. Hay días en los que todo fluye y otros en los que nada sale como queremos. Momentos en los que nos sentimos llenos de energía y otros en los que necesitamos parar. No es que algo esté mal, es simplemente cómo funciona la realidad. Las polaridades no son un obstáculo, son el escenario donde aprendemos, crecemos y descubrimos nuevas versiones de nosotros mismos. Y cuando dejamos de pelear con esos contrastes, empezamos a entender que cada extremo tiene su razón de ser. Algo que vale la pena recordar es que el equilibrio no significa vivir permanentemente en el centro de todo. No funciona así. En la naturaleza, el equilibrio es dinámico, sube, baja, avanza, retrocede. Y en nosotros pasa igual. A veces necesitamos acercarnos más a un lado para aprender algo, para tomar impulso o para entender lo que realmente queremos. Más que aprender a evitar los extremos, es aprender a no quedarnos atrapados en ellos. Reconocer la polaridad nos permite movernos con más libertad, sin miedo a los cambios y sin sentir que cada contraste es una amenaza. Al final, cuando juntamos todo lo que hemos visto, desde la ciencia hasta la filosofía, desde lo natural hasta lo humano, entendemos algo simple pero profundo: el universo funciona gracias a los contrastes. No existen para dividir, sino para permitir que todo lo demás exista. Nuestra historia, nuestras decisiones y nuestro camino personal están moldeados por esa dinámica continua entre un polo y otro. Y tal vez, entender eso no solo nos ayuda a comprender cómo funciona el cosmos, sino también cómo funcionamos nosotros. Porque vivir, al final, es aprender a movernos entre polaridades y encontrar en ese balance nuestra propia forma de ser. Suscríbete para más contenido existencial.